Les saludamos una vez más en el amor de Jesús. Es una bendición siempre poder compartir con ustedes la preciosa palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad quisiera darte algunos principios de la palabra del Señor para poder experimentar una sanidad completa en nuestras vidas. Es la voluntad de Dios que nosotros podamos vivir en esa vida abundante del Señor. La palabra de Dios dice que Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y es importante que experimentemos de esa vida abundante que Dios nos ofrece a cada uno de los que hemos creído en su palabra. Quiero hablarte en esta ocasión de 7 principios para vivir en sanidad. 7 principios para vivir en sanidad. Sabemos que en estos tiempos, una inmensa mayoría de la población en nuestro país vive atormentada por diferentes enfermedades. Sabemos que las condiciones en las cuales nosotros vivimos no son las las condiciones más favorables, ¿no?, para tener una buena salud. Siempre estamos afligidos por diferentes clases de enfermedades, no solamente en lo físico, ¿no?, sino también en lo emocional, en lo espiritual, cosas que de alguna manera afectan nuestro ser completo, nuestro ser interior. Pero tenemos en la palabra la medicina suficiente, tenemos las suficientes herramientas, recursos dados por el Señor para experimentar una sanidad de parte de Dios, para experimentar una salud completa de parte del Señor. Quiero, por lo tanto, en esta ocasión, darte estos 7 principios para vivir en sanidad. Número 1, el primer principio es: confía en la obra soberana de Dios. Confía en la obra soberana del Señor. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 20 al 22, dice la palabra de Dios: Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Debemos de aprender de la paciencia de Job, de la confianza de Job. No hay en la Escritura alguien después de Jesucristo que haya registrado la prueba más difícil en su vida como Job, que fue probado en todo, que lo perdió todo, pero no perdió la esperanza en el Señor. Él sabía por qué Dios permitía todas estas cosas. Llegaba uno y otro emisario para dar una mala noticia. Job lo perdió todo: sus tierras, su familia, todo lo que había alcanzado. Una tras otra noticia desagradable venían a darle a Job. Sin embargo, dice la Escritura que él se postró rostro en tierra y adoró. Adorar a Dios en esas circunstancias, qué difícil es, ¿verdad? Pero aquella persona que confía en Dios, en la soberanía de Dios, sabe que siempre puede esperar en el Señor. Aunque Job fue probado en su salud y aún su esposa perdió la confianza en Dios, se mantuvo él siempre confiando en el Señor. Siempre se mantuvo confiando en el Señor. Dice la palabra en el libro de Job, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 10, dice: Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremenda enseñanza de Job, qué tremenda lección de Job. A veces nosotros pasamos tribulaciones
a comparación de Job, muy minúsculas, muy pequeñas, ¿no? Y a veces todavía nos atrevemos a cuestionar a Dios o a cuestionar la fidelidad del Señor. Sin embargo, tenemos en Job el ejemplo de confiar en Dios en todo tiempo. Y no solamente estar prestos en recibir lo bueno, sino que también debemos estar dispuestos a recibir las circunstancias adversas, sabiendo que Dios aún en medio de ellas se va a glorificar. Pero al final de todas estas pruebas, Job pudo esperar la recompensa del Señor, que está en el capítulo 42, registrado de una manera majestuosa, maravillosa, ¿no? Donde Job puede decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es el final de una experiencia extraordinaria de saber que a pesar de todo, podemos esperar en el Señor. Aún a pesar de la adversidad, aún a pesar de las dolencias, podemos confiar en la soberanía de Dios. Estimado hermano, estimado amigo, nunca dudes de la soberanía de Dios. Dios sabe lo que hace. La palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando amamos a Dios, Él tiene el control absoluto y permanente en nuestras vidas. En medio de cualquier circunstancia, como dice la palabra, con todo lo que pueda experimentar, siempre me gozaré en ese Dios del cual depende mi alma, del cual depende mi corazón. Por lo tanto, hermano, Dios sabe por qué te está pasando eso. No preguntes por qué, mejor es preguntar para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de esa circunstancia, en medio de ese dolor? Confía en la soberanía de Dios. Él sabe lo que hace. Principio número 2. Sé grato en todo tiempo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice que nosotros debemos dar gracias a Dios en todo tiempo, porque esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Y eso es lo que a Dios le agrada de parte de nosotros. La queja nos hace mirar y buscar la culpa en alguien. Como el pueblo de Israel, cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, ellos se olvidaron fácilmente de todo lo que Dios había hecho durante ese largo camino por ellos. Y comenzaron a culpar a Moisés de sus desdichas, y comenzaron a hacer declaraciones de muerte, comenzaron a quejarse, comenzaron a llorar, comenzaron a murmurar, comenzaron a decir cosas terribles contra Moisés, contra Aarón, contra Dios mismo. ¿Por qué nos ha traído Dios, decían ellos, para morir aquí a filo de espada? ¿Por qué nos ha traído Dios para que nosotros, hijos, fueran tomados como botín de guerra? Comenzaron a hacer declaraciones absurdas, fuera del contexto, porque lastimosamente se dejaron llevar por las noticias que trajo la mayoría de los príncipes que habían ido a reconocer la tierra. La queja es lo opuesto a la gratitud. La acción de gracias nos hace reconocer las bondades de Dios. Hermano, nunca te dejes llevar por la queja, por los malos momentos, y te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti, de dónde Dios te sacó, las maravillas que Dios ha obrado en tu vida, las maravillas que Dios ha obrado en tu familia. Recuerda todos los favores. Miren, hermanos, los judíos, los israelitas estaban a punto de tomar la tierra prometida, pero por su ingratitud la perdieron. Por su ingratitud, hermanos, llevados por algunos líderes equivocados que trajeron queja, trajeron rebelión al pueblo, ellos perdieron la bendición de entrar a esa tierra prometida. Estaba a sus ojos, estaba al frente. Habían visto las maravillas y señales que Dios hizo en Egipto, que Dios abrió el mar. Qué tremenda bendición el hecho de haber experimentado, hermanos, esa obra sobrenatural. Me hubiese encantado estar allí para poder ver ese prodigio, pero ellos olvidaron tan rápidamente las cosas grandiosas que Dios hizo por amor a su pueblo.
Debemos agradecer a Dios en todo tiempo, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez, en los tiempos de salud, en los tiempos de enfermedad. Dale gracias a Dios. Agradécele por cada detalle que tú puedes captar en tu vida. La verdad, te podrías pasar enumerando tantas bendiciones, tantas cosas que Dios ha rodeado tu vida. Debemos gozarnos, tan solo por el hecho de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Debemos gozarnos de saber que hay un Dios que cuida, que tiene planes, que piensa en nosotros. ¿Cuánto no debemos darle gracias al Señor porque podemos tener un día más de vida, porque podemos tener la oportunidad de tener un trabajo, un techo sobre el cual nosotros podemos descansar? El Salmo 100 exalta la gratitud hacia Dios. Alabémosle porque Él es grande, porque Él es poderoso. Alabémosle, no nos cansemos de entrar por sus puertas con acciones de gracias. Hermano, que tu corazón siempre aprenda a agradecer al Señor. Principio número 3. Nunca pierdas el gozo en el Señor. Nunca pierdas el gozo en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es parte fundamental en nuestra vida espiritual. El gozo va más allá de las circunstancias externas. El gozo depende de nuestra relación con el Señor, de nuestra relación íntima con el Señor. No va a depender del clima que está afuera de tu entorno. No va a depender de las circunstancias que te rodean y que muchas veces son circunstancias adversas, desfavorables. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, que estando en condiciones extremadamente críticas y sabiendo que estaba cerca su muerte, anima a los hermanos a regocijarse en el Señor. ¿Cómo entender la actitud del apóstol Pablo cuando estaba en prisión, cuando estaba en una prisión oscura, sabiendo que le faltaban solo algunos días u horas antes de morir, alentando a la iglesia, animando a la iglesia y diciéndoles como un mandato de parte del Señor: regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos. El gozo es la manifestación interna de la alegría. Es algo que se siente en la profundidad de nuestro interior. No depende de las cosas de afuera, de lo que esté sucediendo afuera. Hay un manantial, como dijo el Señor Jesucristo: de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior tenemos una vida interna, una vida espiritual interna. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos una vida interna de la cual depende nuestro gozo, nuestra alegría. Por lo tanto, no va a depender. Así nos cierren todas las cosas externas, nos apaguen todas las cosas externas. Nuestro gozo no depende de lo exterior, depende de nuestra vida interior, que está directamente enlazada con la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo no va a estar contento un corazón que agrada al Señor? ¿Cómo no va a estar lleno de alegría cuando servimos a nuestro prójimo y a nuestro Padre Celestial? Hermano, nunca pierdas tu gozo en el Señor. Otra vez te digo, regocíjate en el Señor siempre. Canta, gózate, alégrate en las bondades, en la justicia, en la misericordia de tu Dios. Principio número 4. No te afanes. No te afanes, clama al Señor en oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada debemos estar afanosos, sino que nuestras oraciones deben ser conocidas delante de Dios con todo ruego y acción de gracias. Por nada debemos estar afanados. El afán nos hace perder la calma, nos hace actuar con ligereza y nos lleva a actuar en desesperación. Ya Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, por más que nos afanemos, no vamos a añadir a nuestra estatura un codo. El significado de ello es que no vamos a solucionar absolutamente nada. Cuando nos afanamos, al contrario, perdemos
perdemos la calma, la tranquilidad y entramos a la desesperación y a un ritmo acelerado de vida que nos lleva a la frustración, al enojo, a una vida que cae en el juego del remolino de la vida. Somos arrastrados por ese ritmo, por ese remolino que no nos permite gozar de las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Vivimos en el siglo del afán, en el siglo del estrés, en el siglo de la preocupación. El ritmo de la vida envuelve a las personas y es fácil ser arrastrados por esta corriente de este mundo. Apreciados hermanos, el estrés, la tensión son la causa del 70% de las enfermedades. Y la mayor parte de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, que toda enfermedad emocional va a repercutir también en nuestro cuerpo. Y gran parte del estrés que se vive hoy va a ser una de las principales causas de la mayoría de las enfermedades que se experimentan hoy. Afecta al corazón. El estado de estrés constante, el estado de preocupación permanente va a afectar tu corazón, va a afectar tus órganos vitales como el estómago, el hígado, te va a predisponer, hermano, esas tensiones te van a predisponer a muchas enfermedades, como enfermedades crónicas, como el cáncer, como la diabetes, etcétera, etcétera. Es mejor dejar tus cargas en el Señor. Es mejor tener una permanente comunión con el Señor. Es mejor empezar el día poniendo tu confianza en el Señor. La oración es el remedio más eficaz para superar todo tipo de afán. Cuando hablamos con Dios, podemos poner nuestras cargas en el Señor. Querido hermano, al levantarte, no hagas lo que todo el mundo hace. Primero, prender la televisión y alimentarte de las noticias que casi en sus 95% son noticias desagradables. Eso no quiere decir que estemos, hermanos, alejados de la realidad. Significa que lo primero y lo mejor que podemos hacer diariamente es arrodillarnos y conversar con Dios y hablarle a Él y contarle al Señor nuestras cargas. Podemos sentir el alivio, el descanso, la paz que Dios va a llenar nuestro corazón. Principio número 5. Quiero compartirte este principio, es importante también. Canta alabanzas en medio de toda adversidad. En Hechos capítulo 16, del verso 22 al 31, tenemos registrado cuando Pablo y Silas fueron azotados injustamente por las autoridades romanas, quienes los metieron preso en el calabozo de más adentro. Ellos, hermanos, supieron afrontar esta situación. Las alabanzas van a romper cadenas y van a traer la presencia poderosa del Señor. Pablo y Silas habían sido azotados con violencia. Luego fueron encerrados en ese calabozo a medianoche. Pero ellos, estando en la condición, hermanos, sentados, asegurados por el cepo, en una posición completamente incómoda para cualquier persona, habían sido, hermanos, castigados injustamente, con azotes, dice la Escritura, los habían azotado muy fuerte, estando adoloridos, con un gran dolor y una profunda, posiblemente tristeza, ¿no? Sería lo más natural que ellos podrían experimentar. Sin embargo, ellos no están en esa condición. Ellos a medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Estaban alabando el bendito nombre del Señor. No les importó que estuvieran rodeados de otros presos, de otras autoridades oficiales de la Guardia Romana. Y cuando ellos estaban cantando y los presos los oían, dice la Escritura, sucedió un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se movieron y las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. La alabanza tiene ese poder. La alabanza va a poder
mover cualquier tipo de cimiento. Esos cimientos que parecen fortalezas inamovibles, que parecen cimientos que nunca podrán ser transformados o tocados. Hay cimientos espirituales de maldad que están en medio de naciones, de ciudades, que mediante la alabanza, que mediante el poder de la alabanza podrán ser realmente quebrantados, podrán ser sacudidos, las puertas podrán ser abiertas y las cadenas podrán ser rotas. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a alabar al Señor, van a ocurrir grandes cosas. Recuerda que los muros de Jericó fueron destruidos cuando el pueblo gritó, cuando el pueblo comenzó a gritar alabanzas de júbilo delante de Dios. Esos muros caerán definitivamente. Número 6. Perdona de todo corazón. Perdona de todo corazón, no guardes rencor a nadie. Hebreos 12:15, la palabra del Señor dice que tengamos cuidado, que no pueda contaminar alguna raíz de amargura, que puede traer luego consecuencias dolorosas sobre nuestras vidas. No hay nada más que cause más daño que la amargura en el corazón. Guardar rencor a alguien por lo que nos hizo es una de las armas más destructivas que va a usar el enemigo en contra de nuestra vida, en contra de nuestra salud. La falta de perdón a alguien es una puerta para que el enemigo nos esté destruyendo por dentro y encuentre la facilidad para poder destruir nuestra vida espiritual. Puede causar amargura, resentimiento, dolor, y esto puede dañar nuestra salud espiritual, emocional y aún física. La amargura es una prisión que no nos permite vivir en libertad. La Biblia dice que nos estorba en cuanto a nuestra relación y es tan peligrosa que puede hasta alejarnos de la gracia de Dios, porque nos hace actuar con violencia y busca en nosotros el sentimiento de venganza, de revanchismo, de desearle lo mal a la persona que también nos afectó. Debemos practicar lo que dice la Escritura, perdonar 70 veces 7. No importa el tamaño de la falta que nos hicieron. Si el Señor nos perdonó, nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. En nuestro corazón no debe haber espacio jamás para el rencor. En nuestro corazón solamente debe haber espacio para el amor, para poder perdonar, siempre estar dispuestos a perdonar. Jesús selló nuestra redención en la cruz del Calvario, teniendo palabras de perdón para nosotros. Gloria al Señor. Y el último principio, el principio número 7, ama a tu prójimo y conviértete en una fuente de bendición. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, nosotros tenemos ese consejo de amar a los demás, así como Cristo nos amó a nosotros. No hay nada más que nos llene de alegría cuando podemos ser instrumentos de bendición para los demás. Cuando ayudas a los demás, algo grande comienza a ocurrir en tu vida. Todo comienza a tener sentido. La vida se torna mucho más llena de alegría. Nada produce más sanidad que la presencia del amor de Dios en tu corazón. El amor te convierte en un instrumento de bendición. Debemos de aprender del amor de Dios. El amor ágape, ese amor desinteresado, incondicional, que se entrega sin esperar nada a cambio. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no hizo distinción de raza, Dios no hizo distinción de tamaño, Dios no hizo ninguna clase de distinción. Dios amó al mundo y por eso entregó lo más preciado que tenía, a su Hijo unigénito, por amor a nosotros. Las personas más felices y dichosas son las que han aprendido a amar de todo corazón. Comienza a hacer un listado de todas las cosas que puedes hacer por amor a los demás. Y te vas a sorprender la manera de cómo Dios va a usar tu vida. Comienza a escribir. Definitivamente hay muchas cosas que tú puedes hacer por amor a los demás. Un vecino, un niño, un adolescente, un anciano que te rodea,
tal vez en tu iglesia, tal vez en tu comunidad, encuentres la oportunidad, para poder servir, para poder ayudar, para convertirte en esa fuente de bendición, de ayuda que otros necesitan. La sonrisa, la alegría que sentirán ellos será algo gratificante que llenará tu corazón de una inmensa bendición. El amor es el sentimiento más sublime que perfecciona nuestra vida. Quita la envidia, espanta la avaricia, rompe con la soledad y te une al corazón de Dios. Gloria al Señor. Finalmente quiero decirte, querido, estimado hermano y amigo, si queremos vivir esa sanidad integral, esa sanidad total de parte de Dios, practiquemos estos principios que nos llenarán de esa sanidad que viene de parte de Dios. Gózate, descansa en las promesas del Señor, aprende a confiar en la soberanía de Dios y vas a experimentar siempre esa sanidad que va a provenir de parte de Dios. Confía en el Señor. Como dice la Escritura, hermano, si estás triste, canta alabanzas. Si tienes algún problema de salud, llama a los ancianos para que oren por ti y Dios sanará, dice, al enfermo. Ten confianza en el Señor, depende del Señor. Vive una vida de sanidad, no solo física, sino una vida de sanidad emocional y espiritual. Vive transmitiendo esa sanidad también a los demás. Y recuerda, siempre ten un corazón dispuesto a perdonar. Siempre ten un corazón dispuesto a descansar en las promesas del Señor. Practica siempre tu devocional espiritual. Eso traerá una fortaleza inmensa sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y es mi deseo que Dios traiga una sanidad completa sobre tu vida, sobre los tuyos. Muchas bendiciones para ti y toda tu familia.